Hola nuevamente, queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes para poder compartir una porción maravillosa de la palabra de Dios. Palabra de Dios, pues sabemos que es nuestro mapa, nuestra brújula, por lo cual nos debemos conducir todos aquellos que nos decimos seguidores de Jesucristo. Y el día de hoy, como es costumbre, le hemos puesto título al tema de hoy. Y el título es muy corto y es este: Perdiendo, ganamos. Así se llama el título del día de hoy: Perdiendo, ganamos. Quizás no te suene muy atractivo porque ¿cómo que perdiendo ganamos, no? Si en el mundo se nos enseña que debemos ganar siempre y que no debemos perder, porque el perder es sinónimo de fracaso y de derrota. Y las personas siempre quieren ganar, ganar y ganar, y nunca perder. Aún dentro del cristianismo muchas veces se enseña a los seguidores de Cristo que deben ser unos ganadores, unos exitosos en el ámbito del mundo. Pero vamos a través de las Escrituras, vamos a mirar a través de las Escrituras si esto que se afirma como en el mundo se enseña que el hombre debe ser ganador y ganador y ganador y nunca perder, es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de él. Y para eso hemos tomado el versículo base, Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Y decía a todos, el que habla en este versículo es nuestro Señor Jesucristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Estos versículos los encontramos en Lucas, Mateo y Marcos, pero en el versículo de Lucas, en el capítulo de Lucas 9, 23 y 24 es el único que dice cada día tome su cruz y sígame. El decir soy cristiano o soy seguidor de Cristo hoy en día se toma muy a la ligera, sin darle verdaderamente la importancia que esta afirmación significa. Para muchas personas el decir soy cristiano significa ser parte de un grupo que se reúne como un club social, a pasar un buen momento donde unos a otros se aludan, se alaban exageradamente, resaltando sus virtudes. Para muchos eso es decir soy cristiano. Ir a un lugar donde la pasan padre, donde un buen momento cantan y disfrutan y quizás conviven comiendo, y uno a otro se dicen: wow, eres tremendo tocando, eres tremendo predicando, eres un gran hombre de Dios, eres una gran mujer de Dios, y eres grande esto, y eres un exitoso, y vas a lograr tener una gran empresa, y vas a lograr hacer todo esto. Exagerando de más, lisonjeando. Para este grupo de personas, el ser cristiano o estar en Cristo significa también tener el acceso a una persona. Entiéndase que estamos hablando que tener acceso a Dios, que suplirá y cumplirá todos sus sueños, deseos y metas, cualquiera que éstas sean. No hay límites para ellos. No hay límites para estas personas que se dicen soy cristiano hoy en día y dicen no, yo soy cristiano. No hay límites. Lo que se les ocurra, su Dios se los concederá. Para ellos el ser cristianos es como pertenecer a una institución que su único fin es concederles todos sus deseos a sus miembros. El ser cristiano solamente se trata de ganar para ellos y jamás perder. El título de hoy, te lo vuelvo a recordar, es Perdiendo, ganamos. Y tristemente, en muchos lugares se enseña que debemos ser unos ganadores, unos triunfadores, unos egocéntricos y unos codiciosos, para poder ser exitosos en la vida, y que ese es el deseo del Dios que en esos lugares enseñan. Que nosotros como cristianos debemos buscar brillar con nuestra luz y sobresalir ante todos, para que todos nos miren y digan wow,
qué hombre o qué mujer tan tremendo. Mira cómo tiene, hablando de manera monetaria o prosperidad en las cosas materiales. Porque por lo regular es donde se enfocan estas personas que quieren ganar, ganar y ganar. Quiero darte un poco de contexto histórico del tiempo de los apóstoles para que miremos y comparemos la gran diferencia entre el cristianismo antiguo y el cristianismo que muchos practican hoy en día. Vamos a remontarnos hasta el año 67 después de Cristo. Vamos a remontarnos hasta el año 67 después de Cristo, donde el emperador de Roma era Nerón, quien fue un hombre depravado y cruel y malvado, quien inició la primera persecución contra los cristianos. Nerón fue el primer emperador que inició la persecución contra los cristianos. Y esto es lo que queremos que miremos hoy en día, la comparación de los cristianos del tiempo del apóstol Pablo después de la muerte de Jesucristo, de los apóstoles, de Pedro, de Juan, con el cristianismo que muchos hoy en día profesan. Y cuando dicen soy cristiano, lo dicen con una ligereza, sin tomarle importancia debida y la seriedad a esa afirmación. Vemos que en el año 67 el emperador era Nerón. Este era un hombre malvado, como te digo, depravado, que se casó con un hombre y lo vestía de mujer y decía que era una gran mujer, ¿no? Así que vemos que esto de casarse con el mismo género no es de hoy, viene desde los tiempos antiguos y ya se practicaba este tipo de perversiones. Este hombre, este emperador Nerón, que fue el primero que empezó a perseguir a los cristianos, una persecución verdadera, hermanos. También quiero que veamos la diferencia entre lo que hoy en día llaman persecución, porque hoy en día cualquier cosa que está sucediendo, miro a través de las redes sociales que quizás hermanos bien intencionados ponen luego, oh, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia ya está en persecución. Pero cuando analicemos el contexto histórico de los cristianos antiguos con lo de hoy, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver esas persecuciones que andan inventando y la manera que dicen ahora soy cristiano a lo que era y significaba decir soy cristiano, soy seguidor de Cristo en los tiempos antiguos. Y hoy en día también en muchos lugares, porque hay lugares como en Asia, en Corea del Norte, que si tú profesas ser cristiano, ser seguidor, y lo dijeras con esa ligereza, como lo dicen muchos, hoy en día, pues les costaría la vida, les costaría la muerte, ser encarcelados, quizás ser torturados, y ser torturada su familia por el simple hecho de decir, soy cristiano. Por eso vamos a ver este contexto. Este Nerón, te digo, era el emperador que inició la primera persecución contra los cristianos. Este emperador culpó del gran incendio de Roma a los cristianos. El gran incendio de Roma lo encontramos en los libros de historia. Este incendio duró 9 años, acabó con gran parte de la ciudad y mató a muchas personas. Y Nerón fue el causante de ese incendio. Él mandó a sus guardias, a su ejército, que prendieran fuego. Pero al mirar que la gente estaba en descontento con él y que ya no lo estaba apreciando como emperador, pues buscó una estrategia y dijo, ya sé a quién voy a culpar, a los cristianos, y los culpó del incendio, y en ese momento empezó una gran persecución. No era la 5G, hermanos, no era la 5G que pusieron antenas y los cristianos andaban diciendo tenemos persecución. No era tampoco el COVID-19 y los cristianos decían, ya empezó la gran persecución para la iglesia. En el tiempo de Nerón, del apóstol Pablo, porque esto sucedió en los tiempos de Pablo y Pedro, no andaban diciendo cuando miraron que Bill Gates salió con una vacuna, diciendo, es la marca de la bestia, es la persecución, la iglesia está sufriendo la persecución. No, eso eran quizás tonterías para ellos en ese momento y nunca las hubieran visto como la persecución que hoy en día muchos lo dicen. Tenemos que ver el contraste y ver la realidad de la persecución que sufre la iglesia y que ha sufrido desde el principio. Esto de la persecución de la iglesia, hermanos, no es algo que va a pasar a futuro, que está apenas queriendo pasar. No, la iglesia de Jesucristo y todo aquel que predica a Cristo, realmente el evangelio de Dios, sufre persecución. Sufre persecución. Si usted se pone a predicar la verdad del evangelio y usted le dice que el pecado es algo que no agrada a Dios,
y que la paga del pecado es muerte, y que la ira de Dios está sobre los hombres que detienen la justicia con impiedad. Pues le van a decir, no, tu evangelio no nos gusta. Tu evangelio no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos digan que tenemos que ganar y que somos exitosos, ganar y ganar. Nos gusta un evangelio que nos haga codiciosos y egocéntricos. Si usted predica el evangelio correctamente y usted dice, yo soy cristiano, radicalmente evangélico, no de esos radicales que se ponen camisas que dicen aquí un versículo o un pasaje, ¿no? Ya dicen que son radicales. No, hermano. Usted sufrirá persecución. ¿Qué es la persecución? Va a ser rechazado. Va a ser apartado del grupo de cristianos que son muy amorosos, porque esos se defienden con el amor. Y cuando uno predica el evangelio que confronta el pecado y que dice que todo pecador va a sufrir el castigo en el infierno, dicen, no, este hermano no es amoroso, no entra en nuestro grupo, y te empiezan a relegar. Empiezas a ser relegado, empiezan a hablar de ti, empiezan a decir que tú eres una persona falta de amor, empiezan a juzgarte y empiezan a apartarse. En los tiempos de Nerón no era diferente. Los cristianos genuinos que hablaban, como Pablo, como Pedro, que seguían a Jesucristo, que declaraban con su vida, no solamente con una camiseta, que eran cristianos, eran perseguidos, eran relegados, eran rechazados, eran considerados menos que un animal su valor. Y vemos que este hombre empezó a perseguir a los cristianos porque los culpó del gran incendio de Roma, teniendo así un pretexto para perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a todo aquel que se identificara como cristiano, a todo aquel que se identificara, que dijese con sus labios, yo soy cristiano. Por eso le digo que hoy en día muchos lo toman con ligereza. Si nosotros aprendemos del contexto histórico de lo que vivieron nuestros hermanos en el tiempo de los apóstoles, no lo diríamos con tanta ligereza y tomaríamos en serio el decir, yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. No como hoy en día. Cualquiera dice que es cristiano. Cualquiera dice que porque ya va a una iglesia y levanta las manos y aplaude de repente, ya es cristiano. Y su vida la basa en todo, en metafísica, psicologías y todos sistemas de crecimiento egocentristas, llenos de codicia, y dicen, soy cristiano. Pero no tiene nada que ver ese cristiano con los cristianos verdaderos seguidores de Jesús, como los que estaban en el tiempo de este depravado y cruel emperador Nerón. Y no fue el único, fueron varios emperadores después de él que estuvieron asolando, persiguiendo a la iglesia de una manera cruel a los creyentes en Cristo. Imagínense de estos cristianos egocéntricos y egoístas de hoy en día, que dicen seguir a Cristo de una manera muy ligera. En ese tiempo ni lo dirían, ni se acercarían a aquellos que dicen ser cristianos, no se pararían por la iglesia, porque en realidad su corazón no está en Cristo. Nomás tienen una apariencia, porque para ellos, como te digo, el ser cristiano es como estar en un club social donde van y pasan buen momento, y todavía les dicen en el altar, hermanos, venimos a pasar un momento bien chévere. ¿Cuántos están listos para pasar un momento bien agradable? Y bravo, bravo, venimos a pasarla padre. No, hermanos, ir a un servicio los domingos no es ir a pasarla padre. No sé de dónde sacaron ese concepto. No sé de dónde inventaron esa forma de ahora en las iglesias de decir en muchas de ellas, es que convivimos bien padre. Sí, está bien convivir afuera, pero el servicio es algo serio, es darle gloria a Dios. Y no estoy hablando de esta religiosidad extrema, ¿verdad? No, estoy hablando de tener la libertad y el conocimiento del temor de Jehová, de que es a Dios el que vamos a honrar en ese momento, no a cualquier personaje, no a cualquier Dios inventado de madera, de piedra o de metal. Es el Dios de la Biblia, el Dios creador de todo el universo, el que merece nuestro respeto, nuestra reverencia. Vamos a honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. No vamos a un servicio a pasarnos la chévere, o a recibir y a ganar, y a que me aluden y me lisonjeen y me digan que soy el gran hermano, el gran hombre, y que cómo estoy próspero y que Dios me va a hacer más próspero todavía, y creer en mi cabecita
llena de codicia y de corazón codicioso y egocéntrico. ¿Sabe qué es egocéntrico, hermano? Una persona que nomás está queriendo ser el centro de atención, que quiere estar en medio de todo. Y hoy en día hay cristianos egocéntricos por todos lados. Codiciosos. ¿Sabe qué es una persona codiciosa? Aquel que nomás busca ganar un beneficio propio. Eso se les enseña en muchos lugares, a ser codiciosos y egocéntricos, a ganar, ganar y ganar y jamás perder. Pero el Evangelio nos enseña a través de las Escrituras que perdiendo ganamos. Y lo estamos comprobando. El contexto de la historia nos enseña que los cristianos genuinos de aquel tiempo del apóstol Pablo no andaban pasando la chévere. Ellos sí estaban pasando una persecución real. No era la 5G, como te lo vuelvo a repetir, una antena de Telcel ahí que es la 5G, la persecución. Ya empezó, dice. La vacuna de Bill Gates, nada tiene que ver, por favor. Estudiemos la palabra del Señor, estudiemos con conciencia, con razonamiento que Dios nos ha dado, esta mente, este cerebro, inteligencia para que la utilicemos, hermanos. No para que le creamos a cualquier persona que sale en las redes sociales o se para en un púlpito y dice cualquier cosa que se le ocurrió y lo tomamos como una verdad y empecemos a decir, ya está la persecución. No, hermano, esto no es nada de persecución. Cuando sea la persecución, hermanos, verdaderamente con nuestra vida, si es que estamos aquí vivos todavía, con nuestra vida vamos a tener que pagar el ser seguidores de Jesucristo. Y no me diga, no es cierto, porque la iglesia se va a ir en el rapto y no le va a pasar nada. Estudia las Escrituras y no me voy a meter en ese tema. No me voy a meter en ese tema porque es otro, pero estudie. Jesús nos prometió algo, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y si lo prometió, usted no quiere pasar aflicciones, usted se quiere ir en el rapto, pues quién sabe qué tipo de cristianismo está hablando, porque la Biblia jamás habla de eso. Estudiemos las Escrituras, hermano. Este hombre malvado, como le digo, quería y torturaba, apresaba a los cristianos de una manera bien cruel. Entre los que perecieron en esta cacería resalta el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, quienes fueron ejecutados a manos de los romanos. Uno decapitado, como lo sabemos, que fue el apóstol Pablo en Roma, y el otro crucificado de cabeza. ¿Sabe quién es? El apóstol Pedro. Mire qué chévere era, ¿no? Ellos lo decían con una ligereza, pensando siempre en adquirir un beneficio de Dios nada más, ¿no? Yo soy cristiano porque soy próspero, bendecido y en victoria. Bien positivos, ¿no? Bien positivos, bien triunfalistas. ¿Saben qué es triunfalista? Una persona exagerada que dice, ensenada para Cristo, y cree que con decir ensenada para Cristo ya se convirtieron los homosexuales, los ladrones, los narcotraficantes, y todas las personas ya no van a ser, ni los diputados van a ser ya ladrones. No, eso no puede ser en nosotros. Y tenemos que aprender de la historia del pueblo de Dios, cómo vivieron, qué fue una persecución genuina, qué fue lo que sucedió con ellos. Para tener cuidado de andar diciendo nomás a lo ligero ahí, yo soy cristiano o soy seguidor de Cristo. Nerón inventó toda clase de castigos crueles y despiadados, como te voy a mencionar algunos. Los cristianos eran envueltos en pieles de animales silvestres, aventándoselos a los perros hasta ser muertos, destazados. Mire, ellos estaban sufriendo persecución real. Envueltos en pieles, los cocían en las pieles esas, todavía frescas, para que los perros olieran el animal que era y se los comieran a mordidas por ser cristianos. Otro de sus maléficos inventos para torturarlos y matar a los cristianos de este Nerón despiadado era vestirlos de camisas, vamos a decirlo, camisas bañadas con cera a todos y atándolos a postes y prendiéndoles fuego para que alumbraran sus jardines de noche. ¿Se imagina eso? Los cristianos amarrados, bañados de cera, como una vela, y les prendían fuego, y esa luz que soltaba el fuego con sus cuerpos calcinándose era lo que alumbraba la noche en los jardines de este depravado emperador Nerón. ¿Y sabe por qué? Porque eran cristianos de verdad, porque ellos estaban viviendo una persecución genuina. No estaban inventándose persecuciones. Decían con mucho respeto
el significado de decir yo soy cristiano. Ahí no podían andar jugando al club social. Ahí no podían andar jugando como hoy en día muchos a la iglesia empresarial. Porque ser cristiano significaba que vendrían por ti a tu casa, te perseguirían por donde estuvieras, te capturarían y te harían alguna de estas atrocidades. En Hebreos 11, en el capítulo, versículo 36 al 38, dice esto el apóstol Pablo: otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Sabe qué es aserrados? Con sierras los cortaban, vivos los cortaban. ¿Por qué? Por ser cristianos. Se parece a la persecución que andan inventando hoy en día muchos, hermanos. Lo que estaban viviendo mis hermanos en el tiempo del apóstol Pablo y Pedro, del apóstol Juan. Se parece a lo que hoy dicen que es persecución. Nada que ver. Empecemos a entender. Dice el apóstol Pablo: fueron puestos a prueba. ¿Cómo que a prueba? Niega tu fe, le decía, niega a Jesucristo y puedes salvar tu vida. Por eso esto significa de perder y no de ganar, porque perdiendo ganamos. El cristianismo es totalmente contrario a ese evangelio de la prosperidad, a ese evangelio triunfalista, a ese evangelio de la confesión positiva. Son evangelios demoníacos. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que dice la verdad de las Escrituras. Nunca miramos a Jesucristo en ese tipo de pensamientos, a los apóstoles triunfalistas de la prosperidad y de la confesión positiva. Ellos vivieron la persecución real y es la que va a vivir y la está viviendo todo cristiano genuino hoy en día todavía. En muchos lugares, como te digo, son encarcelados. En Asia son asesinados, decapitados, torturados por el simple hecho de decir soy cristiano, de decir soy seguidor de Jesucristo. No como los que dicen hoy en día en muchos lugares con el pensamiento de un club social: ah, sí, yo también soy cristiano. ¿Y cuántos vienen, dicen del altar todavía el personaje que se para ahí a pasársela chévere, un buen momento? Por favor, si vamos a honrar a Dios, a glorificarlo y a exaltarlo. Los antiguos sacerdotes tenían muy en claro su servicio en el altar, su servicio dentro del lugar santísimo. No andaban con tonterías ni ridiculeces. No andaban haciendo shows y payasadas. Ellos tenían muy en serio y con mucho respeto y reverencia presentaban su ofrenda al Dios Altísimo. Hoy en día se hace todo menos respeto para el Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque son clubes sociales y muchos dicen soy cristiano, entre comillas, porque ese cristianismo nada tiene que ver con el verdadero, con el bíblico. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo y podemos tener tiempo para reírnos, para contar chistes, para pasarla chévere, padre, pasarla bien, amenamente. Pero el momento de estar dentro del servicio no es para eso, es para glorificar con respeto a nuestro Dios, el Todopoderoso, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, hermanos. Él es simple y sencillamente eso, el Todopoderoso, el soberano. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Cómo se va a poner uno enfrente de un rey terrenal si lo hicieran? Y no lo hacen, y es terrenal. A un rey terrenal hacerle payasadas irreverentes, jamás lo haría. Al contrario, cuando ven al rey terrenal, le hacen caravana, guardan silencio y se paran firmes. Pero como se trata de ir a hacer el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores en un club social, pues no les importa la reverencia, no les importa guardar el respeto que se merece, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? En el nombre de la libertad, dicen ellos, que tenemos para pasarla bien chévere y padre. Clubes sociales, por eso se les hace tan fácil decir, ah, sí, yo soy cristiano. Cristiano de codiciosos y egocéntricos. Eso es lo que está lleno ahorita el mundo. Dice el apóstol Pablo: muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿En dónde usted ve pasándose la chévere a estos hermanos de los tiempos de Pablo? ¿En dónde? En ningún momento. Yo no sé de dónde sacan ese evangelio, pásate la chévere.
Que Jesús y Dios quieren tu mejor vida aquí en la tierra ahora, como dijo un predicador pseudo, yo creo, no sé, manipulador de la palabra, dijo de esta manera, que el evangelio es un paquete completo y que en ese paquete viene tu sanidad y viene tu prosperidad económica y que Cristo ya pagó en la cruz para que tú no tuvieras ningún fracaso y fueras y vivieras rico aquí en la tierra y disfrutar de riquezas aquí en la tierra y no en el cielo. Así dijo este hombre, literal, así lo dijo. Yo no sé qué para él signifique la salvación o ser cristiano. No significa nada porque él quiere vivir aquí en la tierra rico, dice. Codiciosos, egocéntricos, ahí están. Eso es lo que enseñan, no hay otra. Nuestros hermanos del tiempo de Pablo dijo que eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice, errando, que significa vagando. Ellos no podían estar en un lugar porque estaban siendo perseguidos. Tenían que andar en muchos, escondiéndose en cuevas. Dijo, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, versículo 36 al 38. Léalo si no lo ha leído, queridos hermanos, para que nos demos cuenta que ese cristianismo de ganar y ganar y ganar, de prosperidad, de confesión positiva, de todo ese tipo de locuras, es un cristianismo diabólico, un cristianismo de doctrinas de demonios. Huya de un lugar si le enseñan ese tipo de cosas. Huya por su bien, por su alma, porque su alma está en juego en la eternidad. Para una persona decir soy cristiano en los tiempos de Nerón o Doniciano, que fue otro cruel emperador de Roma, que fue el que metió al apóstol Juan en el aceite hirviendo para darle una tortura, y como no murió, lo mandó a la isla de Patmos y mató a muchos más. Y otros emperadores romanos eran algo serio. No se decía con la ligereza con la que hoy muchas personas lo hacen. En aquel tiempo no decían soy cristiano, ahí nomás. Pero la pregunta es, ¿por qué dicen soy cristiano con tanta ligereza las personas, muchas personas hoy en día que se congregan en iglesias? La respuesta es esta: porque tienen un concepto muy errado y diferente del cristianismo conforme a las escrituras. Esa es la verdad, porque no se los enseñan y a ellos les gusta este tipo de cristianismo, como lo voy a llamar, yo lo llamo un cristianismo egocéntrico y codicioso, porque eso forma en ellos. El cristianismo que muchos hoy conocen y profesan es empresarial, de cumplimiento de metas. Una empresa siempre quiere cumplir metas y eso es lo que conocen muchos. Se les enseña eso, un cristianismo empresarial de conocimiento de metas, sueños y deseos egoístas de solo ganar, ganar y ganar. Pero hablemos del versículo de Lucas nuevamente. Volvamos a ese versículo de Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y analicémoslo para ver si es cierto que el cristianismo genuino se trata de eso, de ganar, ganar y ganar, y ser una super persona exitosa y de pasarla chévere. Vamos a ver qué dice la escritura, y nuestro Señor Jesús habló en él, y dice primero, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto significa, si alguno quiere seguirme. ¿Usted quiere seguir a Jesucristo? Jesús le está diciendo, ¿usted se considera seguidor de Jesús? Jesús dijo esto a todos los que lo oyeron, a usted y a mí también. Si alguno quiere venir en pos de mí, significa si alguno quiere seguirme. Y un sinónimo de seguirme, de la palabra seguirme, es fiel. Fiel. Entonces, punto número 1, el Señor Jesús estaba diciendo, si alguno quiere serme fiel, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir cuando dijo niéguese a sí mismo? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Por eso te digo que una persona que se le enseña un cristianismo empresarial de lograr metas y de ganar y ganar, pues es un cristianismo codicioso y egocéntrico, y Jesús no quiere ese tipo de seguidores. No puede ser un seguidor de Cristo el que desea nomás eso, porque Él dijo, el que quiera seguirme, el que quiera serme fiel, el que quiera venir a mí, quiera serme fiel, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y abandonar, un sinónimo de abandonar, varios sinónimos, uno de ellos es renunciar, desistir, dejar y desechar. Te lo voy a volver a repetir, es renunciar, dejar y desechar.
Egoísta es sinónimo de codicioso y egocéntrico. Esta última palabra, egocéntrico, como te lo he estado diciendo, significa que quiere ser el centro de atención. ¿Conoce alguna persona de esas? Que nomás quiere ser ella la única que brilla, la que todo sabe, la que siempre dice todo y que lo alaben y le encanta que le digan, oh, qué bien canta, qué bien predica, qué bien toca, usted es una persona muy exitosa. Y ese por lo regular, el egocéntrico, es bien codicioso, siempre anda deseando ganar un beneficio personal, adquirir un cristianismo. Por eso le encanta el cristianismo empresarial, que es de lograr metas personales y egoístas. Una persona que desea ser un seguidor de Cristo no debe desear ser el centro de atención, sino debe de tener el deseo que tuvo Juan el Bautista, que él expresó en Juan 3:30, ese versículo tan famoso y tan hablado por muchos, pero tan poco vivido y practicado. Él dijo en este capítulo 3, versículo 30 de Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esto dijo Juan el Bautista, y ese deseo debe ser el que tenemos. Fíjese, ya empezamos ahí a perder para ganar. Aquí no se trata de ganar, hermanos, y ganar y lograr metas y metas como si fuéramos una empresa de crecimiento. No. En la Nueva Traducción Lenguaje Actual lo dice de esta manera para que lo entendamos más sencillo. Dice, Él debe tener cada vez más importancia. ¿Quién es el que debe tener más importancia? Cristo. Él debe tener más importancia y yo, dijo Juan el Bautista, tenerla menos, hasta que lleguemos a, no importa que no nos miremos, el que debe brillar, sobresalir y ser glorificado es el Señor Jesucristo, no nosotros, no nosotros. Entonces Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24 de esta manera, el que quiere serme fiel debe de abandonar, dejar, desechar, renunciar y desistir en su manera codiciosa y egocéntrica de vivir. Porque luego dice, tome su cruz cada día y sígame. Esto quiere decir, y tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo le mando. ¿En dónde vemos que el cristianismo se trata de ganar? Aquí se trata de perder. Se trata de perder, de dejar, de desechar, de desistir de nuestra manera codiciosa y egocéntrica de vivir para poder seguir a Jesucristo fielmente. Y que sea Él, como dijo Juan el Bautista, el que tenga más importancia y yo no. Yo no soy el importante es Jesucristo. En el 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí ya vemos perder para ganar. ¿Qué? La vida eterna. Esto quiere decir, pero si entregas tu vida por mi causa, Jesucristo está hablando, la salvarás. Y entregar es un sinónimo de consagrar. Usted ha escuchado la palabra consagrar. Un sinónimo de es consagrar, de entregar. Es ofrecer y dedicar. Jesús está diciendo, el que pierda su vida por causa mía, éste la ganará. Éste la salvará. Así que ofrece tu vida, dedica tu vida al Señor Jesucristo y que Él sea el enaltecido. Y digamos ser cristiano con mucho cuidado, con mucho temblor y temor. El cristianismo nunca se ha tratado de ganar de la forma que muchos enseñan, sino de perder para poder ganar. Decir soy cristiano en los tiempos del apóstol Pablo, Pedro, Juan, etc., era algo que se tomaba con seriedad, no como hoy en día. Voy al club social los domingos a pasarla chévere. Porque el decirlo implicaba el llegar a perder la vida, solo por decirlo. Solo por decirlo. Y finalizo con la historia de Policarpio. Fue Policarpio un obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Según los historiadores, ¿verdad? Hay unos libros de historiadores que te hablan de hombres de la Biblia. Y cuentan los historiadores que Policarpio fue un obispo de Esmirna. En el año 155 después de Cristo, fue capturado y lo llevaron ante el procónsul, quien quería obligarlo a negar su fe. Para esto,
le amenazó con lanzarlo a los leones. El procónsul le dijo: te voy a lanzar a los leones, Policarpio, así que nega a Jesucristo, niégalo. Estaban sufriendo una persecución verdadera, hermanos, te lo vuelvo a decir. No era la 5G, no era Bill Gates con la inyección del chip, no era el COVID-19. Era una persecución genuina donde los torturaban, los mataban a pedradas, a cerrados. En los coliseos los prendían con brea en los postes amarrados como antorchas en las noches. Es una persecución genuina a la iglesia, no lo de hoy en día que muchos se inventan. Entonces este hombre lo amenazó a Policarpio y dijo: pues no niegas, te aviento a los leones. Pero Policarpio no se asustó, no se inmutó, no dijo nada. Pues como vio que no se asustó Policarpio, le dijo: te voy a aventar vivo al fuego para que te quemes. Pero miren la respuesta de este hombre, de Policarpio. Este hombre, Policarpio, no era un cristiano codicioso ni egocéntrico. No era un cristiano que buscaba ganar un beneficio propio, ni quería ser el centro de atención. No era un cristiano que iba los domingos a la iglesia como club social para pasarla chévere, no. Él decía: soy cristiano porque estaba dispuesto hasta entregar su propia vida por la causa de Jesucristo, por el evangelio, por vivirlo, por predicarlo, por enseñarlo. Y no le importaba. Fíjese la respuesta de Policarpio. Él respondió: me amenazas, le dijo al procónsul, me amenazas con un fuego que dura 1 hora y luego se apaga, y te olvidas del juicio venidero, del fuego eterno en el que arderán para siempre los impíos. Pocas palabras dijo Policarpio: pues si me quemas va a durar poco y no voy a negar a Cristo, porque el fuego eterno se te ha olvidado y a mí no, que ahí es donde van a arder los impíos y nunca se va a apagar, el infierno. Y le dice Policarpio en forma de pregunta a este procónsul: ¿para qué tantas palabras? Le dijo: ya, ¿para qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad, y si hayas un nuevo género de suplicio, que significa suplicio es castigo, si hayas un nuevo género de castigo, estrénalo en mí, le dijo Policarpio, con convicción de decir: yo soy cristiano y no voy a negar la fe. Una persecución genuina, una diferencia total entre el cristianismo genuino y el cristianismo empresarial de lograr metas egoístas, de ganar y ganar. Y Policarpio murió quemado en el fuego, pero no murió, no negó su fe. El apóstol Pablo en Filipenses 3, del versículo 4 al 9, nos dice algo muy especial. Nos muestra a través de un breve relato de su vida cómo el cristianismo se trata de perder, dejar, renunciar, desechar y desistir, y no de ganar deseos codiciosos y egocéntricos. Él dijo esto, que era hebreo de hebreos, con credenciales muy respetables, implacables, pero él dijo que las cosas que eran para él ganancia en esta vida, las contó como perdidas y basura. Fíjese la diferencia de un cristiano verdadero. Y no estoy diciendo que tiene que vivir en la pobreza extrema y andar casi desnudo y con los zapatos agujerados, no. Estoy diciendo que no podemos pensar nomás en nosotros y querer ganar y ganar como se nos enseña en muchos clubes sociales, porque no son iglesias. No son iglesias, y los personajes que enseñan ahí son egocéntricos y codiciosos y no son seguidores de Cristo, porque Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí tiene que dejar de vivir esa manera, de vivir de esa manera egocéntrica y codiciosa. Tiene que dejarlo, desecharlo. No puede un hombre, una persona seguir a Jesucristo siendo así. Y dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 4 al 9, versículo 7, te lo voy a leer. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué perdió? ¿Qué dejó el apóstol Pablo? Su manera vieja de vivir. Todo lo que él estaba perdiendo era su
codicia y egocentrismo, y eso no se podía comparar con el llamamiento de Cristo y el conocimiento de la resurrección a la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Nuestros deseos codiciosos y nuestro egocentrismo no pueden estar en una persona que se dice fiel a Jesucristo. Porque o eres fiel a tus deseos o eres fiel a la palabra del Señor y obediente a Él. Jesús dijo en el Lucas, te lo voy a volver a repetir, versículo 9 esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, deje sus deseos codiciosos y su vida egocéntrica. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día tenemos que dejar de pensar en nosotros y desear que Él sea más importante que nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Éste la salvará. Aquí se trata de perder. El apóstol Pablo lo entendió. Los cristianos que sufrieron la persecución de Nerón y de Doniciano y de otros emperadores lo entendieron. Murieron en los coliseos a filo de espada por los gladiadores para entretener a la muchedumbre. Fueron considerados como nada, perseguidos, pero no negaron la fe y proclamaban con todo ese respeto y decían soy cristiano, sabiendo que eso podía causarles la muerte, la tortura, el encarcelamiento, ser perseguidos. Tenemos que tener mucho cuidado con el cristianismo que vivimos hoy en día, con el cristianismo que se enseña en muchos lugares, que no es reverente, que no se les enseña a las personas a tener reverencia, respeto al Dios de la gloria, sino a hacer un desorden. No se dan cuenta que el que está en ese lugar y al cual vamos a adorar es el Rey de Reyes. No es cualquier rey terrenal. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y con esa reverencia también debemos decir soy cristiano, recordando a nuestros hermanos que murieron en las persecuciones verdaderas. No alarmándonos ni siendo amarillistas, ni sacando de contexto y inventándonos persecuciones que no hay todavía. No es la 5G, no es el COVID, no es el chip ese que dicen que en una vacuna. Por favor, cuando venga la persecución, usted lo va a saber si estamos vivos todavía, se va a dar cuenta realmente. Porque si usted no niega a Jesucristo, quizás lo tenga que pagar con su propia vida. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, porque tu palabra es maravillosa. Y sabemos que la muerte de tus santos para ti es en gran estima. Aquellos que no niegan la fe, aquellos que perseveran hasta el final. Como dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Porque nosotros somos contados como ovejas al matadero todo el tiempo. Somos muertos, como lo fueron nuestros hermanos. Y sabemos que algún día llegará ese tiempo también, de nuevo. Y estaremos firmes. Ayúdanos con tu gracia para estar firmes si nos toca vivirlo, Padre. Que solamente lo importante en nuestro corazón sea serte fieles y obedientes a ti. Muriendo cada día a nuestros deseos egocéntricos y codiciosos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos alrededor de todo el mundo. Que tu gracia y tu paz les sea suficiente en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre, queridos hermanos, me despido deseando con todo mi corazón que Dios bendiga tu vida y tu familia hoy y siempre. Y recuerda, nosotros, los creyentes genuinos, verdaderos, perdiendo, ganamos. Perdiendo, ganamos. Y recuerda esto, que Él, Jesucristo, nuestro Señor, prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Me despido de ustedes, su hermano y amigo Miguel Green. Dios te bendiga.